Puno, la capital dancística del Perú, no tiene una danza con ese rango. Muchas danzas puneñas deben ya tener ese nivel. Y nosotros, hagamos que la... En esta vez vamos a tratar sobre el huayno pandillero, relacionado a 4 canciones juliaqueñas. El huayno pandillero, desde sus orígenes y hasta la actualidad, ha evolucionado. En esa evolución hay canciones puneñas que hacen de columna vertebral del huayno pandillero. También hay canciones juliaqueñas representativas que forman parte de ese desarrollo medular. Para este discurso hemos seleccionado a los siguientes huaynos: El Picaflor, La Calcetera, Serpentina Roja y Nieve en los Andes. Vamos a empezar por el huayno en general. ¿El huayno de qué fecha es? ¿Es republicano? ¿Es colonial? ¿Prehispánico? ¿Preinca? Es una manifestación cultural ancestral, antes de los quechuas, antes de los aymaras, probablemente puquina. En el vocabulario de la lengua aymara de Ludovico Bertonio, que es de 1612, hay el siguiente registro: huayno significa danza, baile o sarao. Huayñusiña, bailar dos en medio de una rueda de mujeres solas y solos hombres. Por otra parte, Diego González Holguín, en su vocabulario quechua de 1608, registró lo siguiente: Huayñuni, bailar de 2 en 2, pareados de las manos. Otra significación: bailar hombre y mujer asidos, o sea, cogidos de la mano, ¿no? Por estos registros nos damos cuenta que el huayno es ancestral. Es un huayno de pareja, pero también hay un corro, y eso sería ancestralmente lo que fue el huayno. En la colonia persistió. Siglo XIX, en plena república también. Ahora, ¿dónde se da el quiebre? A mediados del siglo XIX. ¿Qué pasó ahí? En 1847 se construye el Arco de la Independencia en la ciudad de Puno, que ahora lo conocemos como Arco Deusto. Y en los carnavales de 1848 se instaura un paseo al arco, en el miércoles de ceniza, para cerrar los carnavales. Cuando se construye el ferrocarril, de la estación de Puno se construye un ramal hacia el muelle en 1875. Y al año siguiente, en 1876, se instaura el paseo a la Pampa del Muelle el día jueves. Después de la Guerra del Pacífico, se instaura otro paseo para el viernes de carnaval hacia el cerrito de Huaxapata. En esos 3 paseos, de miércoles, jueves y viernes de carnaval, se vertebraba una danza, la pandilla puneña. También se vertebraba el marco musical, el huayno, pero ya el huayno puneño, no el huayno general. La primera estudiantina data de 1896. Hay un registro de un diario arequipeño que da cuenta de la formación de una estudiantina en la ciudad de Puno. Textualmente, el diario dice lo siguiente, ¿no? En Puno se ha establecido una estudiantina con el nombre de Progreso Musical, bajo la dirección de los artistas
Vicente José Ignacio Molina. Ahora, Vicente y José Ignacio Molina fueron pues músicos académicos arequipeños. También en esta primera estudiantina participó José Francisco Nieto. Él fue cónsul del Ecuador en Puno, un músico académico y uno de los grandes músicos ecuatorianos, que antes de Puno estuvo en el Cusco y allí también formó una importante institución musical. Y él tuvo un gran papel en el Perú en el siglo XIX. Asimismo, el único puneño que integraba ahí, pero de categoría, era Arturo Sá. Ahora, José Ignacio Molina es el que formó a los mejores músicos puneños. A Rosendo Huirce, a Teodoro Valcárcel, a Víctor Chávez Cabrera, a Mariano Béjar Pacheco, a Jorge Rivera del Mar y a muchos otros, ¿no? Y este grupo fue tan importante que no eran puneños la mayoría, pero sí, se da con ellos el quiebre. Pero ¿quién empieza ya con el guayno puneño en sí? Es Rosendo Huirce. Podría decirse el padre de la música puneña. Y este guayno puneño después se convierte en el guayno pandillero y se interpreta en las 13 provincias de la región Puno. Ahora sí, hablemos de las 4 canciones. El Picaflor. La canción más conocida de Puno, el guayno puneño universal, es el Picaflor. Muchos lo han cantado. Entran a las redes sociales, es la canción que más se conoce a nivel mundial. Una celebridad peruana, Ima Summar, en 1950 interpretó el Picaflor. Pero veamos quiénes son los autores del Picaflor. De música, Rosendo Huirce. De letra, José R. Manuel. Los dos nacieron en Santa Rosa de Melgar. Rosendo Huirce vivía en Puno cuando creó el Picaflor. José R. Manuel vivía en Juliaca cuando creó la letra de El Picaflor. Desde 1889 con su papá, un italiano, José R. Manuel vivió aquí. La primaria estudió en la escuela de Juliaca, en la escuela municipal de Juliaca, el hoy glorioso 1121. Él inclusive aquí laboró en la Casa Ratti. Fue el último alcalde distrital. En 1925 fue alcalde de Juliaca. Y es un gran poeta, la letra misma lo dice. Hemos encontrado un artículo, La Jornada de las 8 horas de 1919, un hermoso artículo. Y ahí se muestra el fuste de poeta de José R. Manuel. Rosendo Huirce, conocidísimo músico, dirigió muchas estudiantinas, es el discípulo de esa gran hornada de músicos académicos que se tuvo en Puno. Participó en muchas instituciones musicales, tiene muchísimas creaciones, muy conocidos. Ellos fueron pues los autores de El Picaflor. Esta canción inclusive es más conocida para otros como Quisiera ser Picaflor, pues es su primer verso. Ahora hablemos de la otra canción, La Calcetera. ¿Quién es el autor de la letra y música de La Calcetera? Es pues Pascual Carpio Idiáquez, nacido en Juliaca. ¿El qué fue? Él fue un músico, poeta y periodista. El nombre. En 1956 se publica en Alborada número 48 la letra de La Calcetera, pero bajo el título de Una preciosa calcetera. Ese fue
el nombre original de La Calcetera. Al año siguiente, en el mismo Alborada, en el número 52, en 1957, nuevamente publican esta canción, pero ya bajo el nombre de La Calcetera. Y nosotros queremos dar cuenta también que afortunadamente lo conocimos en 1987 a Pascual Carpio Idiáquez. Hicimos una entrevista. Ahí le preguntamos cómo compuso La Calcetera. Y esta entrevista apareció en el periódico Clarín, que se publicaba en la primera OCE culiaqueña, 1987. ¿Y quién no conoce, quién no ha cantado pues, La Calcetera, no? Otro tema que queremos tratar ahora es Serpentina Roja. Autor de la letra y música, José Parada Manrique. Es una canción también hermosísima. El autor, un poeta, maestro, periodista a la vez, ¿no? José Parada Manrique, por ejemplo, nos dice textualmente en su libro Incienso, Canela y Clavo. En ese libro, él hace todo un testimonio de la composición de Serpentina Roja. Vamos a dar un pequeño extracto. Textualmente, él escribió lo siguiente: Serpentina Roja nació en el patio de una casa de la calle Huasca. Fue realizada íntegramente en zampoñas, instrumento que domino desde mi infancia. Es un testimonio de José Parada Manrique. ¿Y quién interpretó por primera vez Serpentina Roja? El Centro Musical Unión Juliaca. Y después muchísimas instituciones. El mismo José Parada Manrique, de Serpentina Roja, escribió: es una obra de arte que tiene ganado un sitio en el recuerdo y la cultura de los pueblos. Esta canción casi es infaltable también en los certámenes de pandilla puneña. Vayamos con la cuarta canción, Nieve en los Andes. ¿Quién es el autor de Nieve en los Andes? Emilio Loza. ¿Y quién fue Emilio Loza? Un trabajador bancario que vivió acá en Juliaca, estuvo en varias instituciones, perteneció a la estudiantina Lira Juliaca, que en 1947 ganó un concurso departamental en la ciudad de Puno. Entonces fue un músico de nota, integró varias estudiantinas. Él creó Nieve en los Andes. De las canciones juliaqueñas, la canción más conocida a nivel universal es pues Nieve en los Andes. En las letras mismas dice, pues, se refiere a Juliaca. Pero aquí hay otro hecho también que hay que ver. Desde el título, Nieve en los Andes. En Juliaca hay nieve. El tema es que Juliaca es una ciudad cosmopolita, acoge a pobladores de muchos lugares, a pobladores de la cordillera, a pobladores de la costa, de muchos lugares, y justamente esta canción consolida ese cosmopolitismo pues, de Juliaca. Pero la creación se hizo aquí, en Juliaca, ¿no? Podemos hablar mucho más de las cuatro canciones, tenemos muchos registros, y solamente hemos querido dar a manera de pastillas de cuatro canciones emblemáticas de Juliaca, que también forman parte de la columna vertebral del desarrollo de todo el guayno pandillero. En la parte final, yo quisiera tratar más bien ya de la pandilla puneña. En este segundo Congreso Nacional de la Pandilla Puneña hay dos ejes que se están tratando o se van a tratar, ¿no? La parte musical, por eso nos hemos referido a estas cuatro canciones, y también la parte coreográfica, la misma pandilla puneña, ¿no? Y vamos a ver la pandilla puneña en Juliaca, con
algunos hitos. Cuando habría empezado en Juliaca la pandilla puneña. La pandilla puneña, la cuna es Puno, es del siglo XIX, de la segunda mitad de esa centuria. Pero en Juliaca, con el guaño El Picaflor. Estábamos hablando de 1900 a 1905. Otro hecho, en 1920, el 12 de junio de 1920, se inaugura aquí el Centro Escolar de Varones de Juliaca, el 883, sobre la escuela municipal o la escuela fiscal que existía de Juliaca, ¿no? El actual glorioso 1121. Se inaugura como centro escolar y el director es el normalista Luis Rivarola Miranda. ¿Y él quién es? El hermano de Alberto Rivarola Miranda. Para la inauguración traen de Puno al Centro Musical Puno. Y aquí se presenta en 1920 el Centro Musical Puno, dirigido por Alberto Rivarola Miranda. Es otro dato importante, ¿no? Y en 1926, hace 100 años exactamente, en los carnavales, un conjunto de pandilla puneña se desplazaba por arterias y plazas juliaqueñas. El corresponsal del diario El Siglo escribió una nota al respecto y aparece pues en el diario puneño, ¿no? La nota dice lo siguiente: gracias a las monótonas cholitas pandilleras que con sus trajes típicos, al son de guitarras, mandolinas y quenas, recorrían las calles de Juliaca evocando el carnaval. Gracias a ellas no hemos muerto de tristeza. Aparece en el diario El Siglo el 26 de febrero de 1926. De manera que en Juliaca el primer registro de la pandilla puneña tenemos de 1925, de hace 100 años. También este año estamos recordando 100 años de la práctica de la pandilla puneña aquí en Juliaca. Otro dato, un año después, en 1927, se forma la primera estudiantina juliaqueña, el Centro Musical Juliaca. ¿Y quiénes lo vertebraron? Jorge Rivera del Mar, Salomón Morales Polanco, José Catacorra Solórzano y muchos otros músicos de entonces, ¿no? Otro dato, 1934. Por primera vez en Juliaca, en 1934, se empezó a bailar la pandilla puneña en la Pascua de Resurrección. En 2 días. En un día bailó el conjunto pandillero que dirigía Epifanio Villamil, que después se le notejó como los Cogotudos. Y en el otro día participó la agrupación pandillera dirigida por Zenón de la Fuente, que después también se le llamó los Panzacalas. Ahora, queremos indicar que el conjunto de Epifanio Villamil participó con la estudiantina Macías de Puno y el conjunto pandillero de Zenón La Fuente participaba con la estudiantina Lira Puno. Y a lo grande fue la primera participación pandillera en Juliaca en las Pascuas de Resurrección. Tenemos reportes periodísticos en los 3 diarios de Arequipa, en los diarios de Cusco y en los 2 diarios puneños, ¿no? Bueno, otro dato, el penúltimo, en 1982 empezaron los últimos concursos, los concursos que actualmente lo apreciamos en las Pascuas de Resurrección, ¿no? Afortunadamente tuve la ocasión de participar en ese primer concurso, inclusive de obtener el primer mantón de oro, ¿no? Después, el último dato, 30 de marzo de 1993, ¿qué pasó esa fecha? Se formó la Asociación de Instituciones Pandilleras de la provincia de San Román. Hoy, Asociación de Instituciones de Pandilla Puneña, AIP Juliaca.
bajo la presidencia de don Vicente Benavente. Eso es en resumen la historia de algunas canciones y de la pandilla puneña en Juliaca. Muchas danzas peruanas actualmente no solo tienen el título de Patrimonio Cultural de la Nación, sino de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Tenemos la danza de las tijeras, la guasonada de mito, hay dos danzas iqueñas, una danza arequipeña. Últimamente, en este año, recientemente, una danza moqueguana es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Puno, la capital dancística del Perú, no tiene una danza con ese rango. Muchas danzas puneñas deben ya tener ese nivel. Y nosotros, hagamos que la pandilla puneña sea, pues, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aquí está el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno. Armemos un expediente para que pandilla puneña sea, pues, una danza que logre el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Muchísimas gracias.